¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues ojalá que estén bien, ojalá que pues estén gozando de buena salud, como siempre, y pues que estén pues bastante pues bien, contentos, felices y pues con disposición, ¿no? De las cosas de la vida. Bueno, pues en este video pues se pretende dar continuidad al curso que está pendiente con el tema de ya modificar la información em, en el tema de la creación de un usuario, ¿sí? El que ya venimos trabajando. Quisiera comentar, pues digamos, mm, todo lo que ustedes van a estar viendo en este momento, en este video, pues va a ser algo que no preparé, ¿sí? O sea, realmente la mayoría de los videos que yo he grabado, pues yo no estoy preparando el contenido, ¿sí? Pues en algunas oportunidades sí me he adelantado como a pasos como para ver que funcionen las cosas. Pero pues hasta este punto, en este momento, pues estoy haciendo las cosas tal cual como han venido, pues se han venido manejando, ¿sí? O sea, prácticamente me refiero a que se ha estado improvisando todo este tiempo las cosas, ¿sí? Se sabe cómo funciona cada herramienta que tenemos, pero pues no es que lo domine ni nada por el estilo, ni pues ya lo haya hecho varias veces, ¿sí? Pero pues sí sé cómo funciona. Bueno, entonces, retomando este tema de actualizar la información de algún usuario que ya tengamos dentro de nuestra tabla, vamos también a ir abriendo nuestro DB porque pues es importante tener el tema de la búsqueda en base de datos directa, ¿sí? Para pues ir viendo cómo se va comportando al momento que uno pues está haciendo cambios dentro de la información. Entonces, como les comentaba, tenemos ya representado el entity y pues ya toda la estructura que conforma ese entity, ¿sí? Como les comento, es importante que ustedes pues tengan un entendimiento un poco em, pues fluido de lo que viene siendo la interfaz del servicio, ¿sí? Lo que representa el servicio. Como les comento, nosotros podemos tener expuesto para nuestra tabla, para nuestro modelo, para nuestro entity, los métodos, ¿sí? Que ustedes están leyendo en pantalla, que puede ser buscar toda la información o guardar un nuevo registro em, expuesto, ¿sí? Eso obviamente pues eso depende del requerimiento que nos pidan, ¿sí? A lo que yo voy es que, digamos, para guardar, por ejemplo, vamos a ir al detalle de cómo se está guardando un registro. Si nosotros vemos, solamente estamos guardándolo, ¿sí? No estamos haciendo ninguna lógica de negocio, ningún tipo de validación para, pues, hacer el guardado, ¿sí? A lo que me refiero es que no hay lógica de negocio, ¿entienden? ¿Sí? Sin embargo, al separar las capas, como ustedes se pueden dar cuenta, digamos el tema de repositorio, que solamente nos va a brindar, ¿sí? El tema de, pues, los métodos genéricos que usualmente utilizamos para una base de datos, ¿sí? Pues como ya está separado lo que normalmente usamos por fuera de lo que vendría siendo cómo se comporta para que eso suceda, pues eso nos da la flexibilidad, ¿sí? Entonces, quiero que sepan que el tema del servicio es toda la lógica de negocio que de cierta manera queremos para que funcione nuestro modelo de negocio, ¿sí? Prácticamente nuestro negocio. Eso es a lo que yo voy. Entonces, hasta el momento en el que estamos, pues nosotros estamos manejando un entity, ¿sí? Para estar creando, ¿sí? Es decir, seteamos este objeto que está acá, el cual recuerden, nunca se les olvide el método postconstruct, ¿sí? Lo que hace, al menos esta notación postconstruct, perdón, sí, por el tema del método, el método init, pero lleva la notación postconstruct, lo que hace es lo que exactamente está diciendo, o sea, se crea la vista, la que ustedes ya ven, vamos a levantar el servidor web en este momento, y tan pronto se crea la vista, se toma el formulario, ¿sí? O sea, se toma este formulario que tenemos acá y de inmediato, como ustedes se dan cuenta, nosotros estamos accediendo al MB, ¿sí? Y a partir del MB
entramos al entity, ¿sí? Y después entramos a una columna del entity, ¿sí? Acuérdense que este es el nombre del usuario. Y le damos un valor a esa columna, ¿sí? ¿Qué sucede? Vamos a hacerle el debug para que ustedes se den cuenta qué es lo que sucede, ¿sí? Entonces, vamos a poner un punto acá en el momento en el que guardamos, justamente aquí está, y vamos a hacer seguimiento de qué es lo que sucede en cada paso, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros guardamos? ¿Sí? Entonces, ponemos por acá el punto, por ejemplo, y digamos, ¿qué sucede cuando nosotros normalmente usamos el método create? ¿Sí? Create de nuestro repositorio, ¿no? Entonces nos dice inmediatamente, o sea, cuando decimos, bueno, déjeme ver la implementación, cómo es que funciona, él me dice, ah, sí, eso lo hace Generic Repository JPA. ¿Sí? Entonces vamos a mirar cómo funciona. Entonces dice, ah, sí, él coge Entity Manager y hace un persist. ¿Mm? Pero, bueno, eso es todo, sí. Eso es todo lo que él hace. Coge el Entity Manager, el mismo Entity Manager que hemos seteado, y utiliza el método persist y eso es todo. ¿Mm? Eso es todo lo que hace pues la lógica de negocio, ¿sí? Hasta el momento. Pues así tal cual, paso a paso, vamos a ver cómo es que funciona ese tema, ¿sí? Vamos a poner también el punto acá, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta qué es lo que sucede. Y finalmente pues va a ser commit del cambio y pues va a continuar con lo que vendría siendo este mensaje que nosotros agregamos, ¿sí? Y va a limpiar el entity, sí, cosa curiosa que no sé si lo está haciendo bien, de todas formas nos vamos a dar cuenta en el momento que estemos haciendo el debug. Y por último, bueno, vuelve y lista la información, ¿sí? Y por último, pues hace un update sobre todo el formulario del usuario y pues ya acaba la lógica, ¿sí o no? Entonces ya está arriba el servidor, vamos a lanzar la petición, ¿sí o no? Entonces vamos a guardar al usuario, por ejemplo, Joana, ¿sí? Joana, ¿sí? Le vamos a poner contraseña 2023, perdón, 2023, eh, así, dejémoslo así, 2023 asterisco, por ejemplo, asterisco. Listo, y guardamos. ¿M? Entonces, fíjense que cuando estamos utilizando el tema de la perspectiva, bueno, más que todo el debug, ¿sí? El sistema pues nos deja ver paso a paso a medida que ponemos los puntos, pues cómo es que se comporta el sistema, ¿sí? Entonces, des en cuenta que nosotros acá en el XHTML, ¿sí? Cuando nosotros presionamos el botón de guardar, ¿sí? Nosotros lo que estamos ejecutando es el método guardar usuario, ¿sí o no? Y guardar usuario, si este void que no va a devolver nada, ¿sí? Lo que hace es que toma el entity que nosotros seteamos, ya hemos hablado de ese tema, y a partir de la evaluación que hace, que mira si es diferente de nulo y no está vacío, si el objeto no es nulo, entonces pues va y lo guarda, ¿sí? Entonces hace esa evaluación y pues efectivamente si nosotros miramos el entity, ¿sí? El create, pues tiene lo que habíamos dicho hace un momento, ¿sí? Como nombre tiene Joana y pues como contraseña pues tiene 2023 asterisco, ¿sí? Entonces él lo que hace es que, bueno, como la condición se cumple, ¿sí? Pues entra y guarda, ¿sí? Entonces va, guarda. Lo típico, entonces definimos que sí, que tenemos un Entity Manager y que tenemos un repositorio, ¿sí? O sea, los tengo, ¿sí? Y pues ya defino cómo es que funcionan, ¿sí? Así, el Entity Manager, tengo la clase JPA que al hacer el get Entity Manager, pues me da un Entity Manager, ¿sí? Y pues ya con ese, entonces hago la transacción, ¿sí? Y, espérame un momento. Bueno, defino el repositorio, ¿sí? Lo creo como un nuevo repositorio porque acordémonos que el repositorio es una clase que extiende, si solo extiende JPA y bueno, ahí seguramente pues avanzó solito. Si seguimos viendo el debug, pues entonces abre la transacción, o sea, ya tenemos el Entity Manager, abre la transacción, define el repositorio, o sea, cuál es el que estamos usando, le setea el Entity Manager con la transacción, ¿sí? Y va y lanza el método create, ¿sí? El que ya hemos visto, ¿sí? Entonces, lo que ya dijimos, como ya le seteamos Entity Manager, ¿sí? Este que está acá,
Entonces coge y utiliza el método persist, ¿sí? Y listo, eso es todo. Cuando lo hace, pues devuelve nuevamente el mismo objeto. Acuérdense que él lo devuelve, ¿sí? Él no va a cambiar ningún valor ni nada por el estilo. Si quisiéramos hacerlo, pues lo podemos hacer, pero hasta el momento no lo hace. Entonces acaba, hace commit y se acaba el método, ¿sí? Nada, nada nuevo. Entonces, como ya se ejecutó el tema de que se guarda, entonces pues viene, entra al faces context, ¿sí? Y pues agrega el mensaje, ¿sí? Se agrega a un usuario, ¿sí? Si queremos, podemos nosotros también sacar el nombre, por ejemplo, de acá y decirles agrego el usuario tal, ¿sí? O el usuario número tal, por ejemplo, ¿sí? Porque el ID es autoincrement y ya vamos en el 20. A pesar que pues ya hemos eliminado información. Pues ustedes saben que el autoincrement, vamos allá al tema de la tabla, pues ustedes saben que el autoincrement lo que hace es que pues a pesar que se elimine la información, pues él sigue quedándose con el consecutivo con el que iba, ¿sí? Entonces, a pesar que ya eliminamos del 1 al 9, hicimos un delete from, ¿sí? Pues él sigue a partir de eso, ¿sí? Él nunca va a volver a reiniciar el contador. ¿M? Entonces, bueno, pues continuemos allá en el debug, ¿sí? Entonces agrega el mensaje, utiliza el método limpiar, que pues acuérdense que lo que hace limpiar es que si encuentra que el entity, o sea, este entity que seteamos, pues si está lleno, pues entonces vuelve y lo limpia, ¿sí? O sea, se supone que cuando se ejecuta esta lógica que está acá, ¿sí? Lo que está acá y acá, o sea, lo que está acá que dice Joana y en donde está Paz, porque dice 2023 asterisco, desaparece, ¿sí? Vamos a ver si funciona. Entonces démosle F6 y pues efectivamente, o sea, lo deja nulo de nuevo porque lo que hace es que lo reinicializa, ¿sí? Lo deja nulo, ¿sí? Porque cuando volvemos a la visual, él vuelve y me muestra la información? Eso es otra cosa. Vamos a continuar con el debug porque todavía no acaba. Entonces, lista la información. Acordémonos que la tabla en este momento está vacía, ¿no? Entonces, lista la información y cuando ya hace el select de que lo lista, entonces va y manda el Ajax, ¿sí? Actualiza y se acaba el método, ¿sí? Entonces ejecutamos y efectivamente entonces se agrega el mensaje y vuelve y se lista la información, ¿sí? Aquí ya está el nuevo registro. Con el tema de si se limpia la información, sí, pero creo que esto ya hace parte del tema de las cookies y el caché, todo ese tema que se almacena dentro del navegador web, que se queda como con información que uno ya le definió, ¿sí? Entonces eso luego lo limpio, pero pues ya más o menos ustedes se dan cuenta. Entonces, ¿cómo funciona el tema de modificar la información? ¿Sí? Modificar un registro que ya tenemos. Vamos para allá. Entonces, así con el servidor levantado, ¿qué sucede? Nosotros vamos a crear una nueva columna, ¿sí? Pero entonces, en vez de tener un label, ¿sí? Lo que va a tener es un botón, ¿sí? Un botón. Un P command button, ¿sí? Que como value, pues nosotros le vamos a poner, no le pongamos nada, ¿sí? De momento no le pongamos nada, pero como icono, sí podemos ponerle iconos de este tipo, ¿sí? Este tema de PyP, ¿sí? Vamos a buscar estos iconos de Prime Faces y vamos a buscarle el icono de un lapicito, ¿sí? Un lapicito a ver si lo encontramos. Qué pena con ustedes si escuchan bulla afuera, ruido, es a lo que me refiero, pero pues, o sea, son situaciones que yo no puedo controlar, pues para fines del video, ¿no? O sea, no puedo hacer eso. Mire, qué bonito encontramos un icono incluso hasta más bacano que el que estábamos pensando. Entonces lo dejamos, por ejemplo. Ah, pero me equivoqué. Ahí no vienes donde estábamos. Por acá en el index. Y lo ha puesto aquí al final. ¿Mm? Listo. Aquí programa listo. Démosle actualizar. A ver si toma el cambio. Si nos agrega la nueva columna. Parece que sí. Vamos a hacer el tema de cambiar este header, este nombre de header, pongámosle utilidad, por ejemplo. Solo es como a modo de ejemplo, no es que vayamos a dejarle eso. Listo. Y listemos la información, sí, listémosla. Entonces, fíjense que efectivamente nos agrega el botón. Obviamente hasta el momento pues no hay ninguna funcionalidad, ¿sí? Y pues eso ya vamos para allá, ¿sí? Ya vamos a ver cómo es que se va a agregar la funcionalidad.
Entonces ya tenemos que el value, sí, pero no le pusimos nada. Sí, podemos dejar o quitar la etiqueta, eso ya depende de nosotros. Vamos a quitarla para que se den cuenta que pues eso no afecta absolutamente en nada lo que estamos haciendo, ¿sí? Pero entonces vamos a definirle qué es lo que va a hacer el botón, ¿sí? Ah, bueno, cuando yo piche el botón, entonces se va a ejecutar un listener, o sea, no nos interesa si devuelve o no devuelve nada, solamente se va a ejecutar lo que pichamos y ya. Y pues eso va a hacer lo siguiente. Entonces, como no hemos creado el método, pues toca crearlo. Entonces vamos acá al MV y justo debajo del guardar vamos a crear un public void, pero todo en minúscula claramente, que diga modificar, ¿sí? Modificar. Acordémonos que estamos en el user MV, ¿sí? O sea, si guardamos, bueno, modificar el usuario, ¿sí? Porque posiblemente modifiquemos más cosas, ¿sí? Eh, Abrimos el try catch como de costumbre y pues si algo sale mal, pues miramos qué fue lo que pasó, ¿sí? Listo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo funciona el tema de cuando yo modifico un registro? Sucede que cuando nosotros estamos utilizando una tabla, ¿sí? Un componente de tipo tabla, acuérdense que nosotros estamos diciendo, oiga, ¿sí? Lo que yo tengo dentro de la tabla es una lista, ¿sí? Un select, una lista de entities de tipo user, ¿sí? ¿Cómo funciona eso? ¿Sí? O sea, ¿a qué le apunta en el MV? ¿Sí? Entonces vamos a mirar el MV. Entonces tenemos la lista acá, ¿sí o no? Ah, bueno, la lista, ¿qué es lo que sucede? Entonces la lista es igual, ¿sí? ¿Dónde se cumple eso? Acá, cuando yo utilizo el método listar, ¿sí? Entonces, la lista es igual a de mi servicio, vaya búsqueme todo, ¿sí? Todo lo que tenga, eso me lo va a poner acá. Y cuando ya lo tenga, entonces actualice la tabla, ¿sí? Para que se muestre la información. Eso es un select asterisco from, escoger y decir, coja lo que está aquí en la base de datos y hágale un select asterisco from, esto que está acá. Entonces, bueno, ahora, nosotros podemos, a partir de todo lo que ya le estamos decir, oiga, cuando yo pique, o sea, va a suceder esto, cuando yo seleccione acá, David Rojas, se me va a mostrar toda la información de David Rojas, ¿sí? O sea, puedo ver a detalle esto, ¿sí? Eso es a lo que yo me refiero. Entonces, bueno, entonces vamos para allá. ¿Cómo logramos ese comportamiento? Entonces, eh, pues ya sabemos que tenemos el usermv, ¿sí? Y que ya acabamos de crear el método modificar usuario, ¿sí? De momento, si ustedes se fijan, nosotros dijimos, el método hasta el momento no recibe nada, ¿sí? Pero sí debería recibir. ¿Qué debería recibir? Pues un user entity, ¿sí? O sea, el objeto que pretendemos modificar, ¿sí? Entonces pasamos ese objeto por parámetro, ¿sí? Pero entonces al método lo pasamos por parámetro, pero entonces ¿cómo lo paso desde la vista? ¿Sí? Entonces acordémonos que después de que tenemos la lista, igual que en un bucle for, ¿sí? Acordémonos del bucle for, voy a explicarles en el bucle for qué es lo que sucede acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros hemos estado manejando el bucle for, pues nosotros sabemos que tenemos la lista, ¿sí? Con la que estamos iterando y tenemos que definir de qué está hecha la lista, ¿no? Entonces nosotros sabemos que está hecha de este tipo de user entity y que cada objeto que yo utilice pues se va a llamar un usuario, ¿sí? Y por cada usuario pues va a pasar tal cosa, ¿sí? Esto es a lo que yo voy, ¿sí? Nosotros definimos un alias, ¿sí? Entonces ese mismo alias lo asignamos acá por medio de esta etiqueta var, ¿sí? Entonces, agregamos el alias y esto que está acá ya nos representa el primer objeto, el primer registro de la tabla, o sea, este que está acá. ¿Sí? Y cuando yo pique el siguiente, pues él va a identificar que es el segundo, ¿sí? Y así sucesivamente de ahí para abajo, ¿sí? O sea, por cada clic que hacemos, él va a dice, bueno, usted picó el 18, entonces tráigame solamente la información del 18, ¿sí? Entonces, este mismo objeto nosotros lo podemos pasar por parámetro acá, ¿sí? Entonces, este método va a recibir un usuario, ¿sí? O sea, un entity de estos.
Y pues efectivamente nosotros acabamos de decir, ah, sí, yo sé que recibo un entity, entonces ese entity lo tengo acá. ¿M? Listo. Continuemos con la explicación. Entonces, cuando yo modifique el usuario, yo lo que le va a preguntar es si el usuario es diferente de nulo. O sea, lo mismo que está acá. Esta validación que está, si quieren la copian y la pegan. Eh, entonces, pero ya no con el user create entity, sino con este que estamos pasando por parámetros, ¿sí? Si quieren, póngale user update, por ejemplo, ¿sí? Y esto mismo lo ponen acá, porque es el que pretendemos modificar. Entonces, este que pretendemos modificar, de momento no le estamos haciendo nada, pero, por ejemplo, vamos a imprimirlo en consola. A ver, ¿qué es lo que tiene ese entity? Vamos a ponerlo acá. ¿Listo? Y vamos a apagar el servidor y vamos a volver a encender a ver qué es lo que sucede. Pues, en teoría, lo que va a hacer es que cuando seleccionemos el entity, pues se va a imprimir en la consola lo que seleccionamos, ¿sí? Teóricamente, ¿sí? Entonces listamos, ¿m? Y digamos que yo selecciono este, ¿sí? Entonces selecciono, pico, vamos a poner un breakpoint antes, pongamos un breakpoint acá y hagámosle clic, ¿sí? Entonces este, ¿no? Ojo. Entonces fíjense, ahí se quedó pensando, ¿sí? Entonces vamos allá. Llego acá, ¿no? Entonces dice, ah, bueno, usted picó el 16. Vamos a ver si es cierto que yo piqué el 16. Efectivamente, yo piqué el 16. Entonces, me dice, usted cogió el 16, se llama Samsung tal. Entonces, ¿qué quiere hacer con eso? Ah, bueno, ¿es diferente de nulo y no está vacío? Sí, cumple la condición. Entonces, imprimarlo por consola. Entonces, lo va a imprimir acá. Sí, ahí lo tiene. Y ya, eso es todo lo que va a pasar. Listo, entonces, ah, bueno, entonces vamos bien. Todavía no he dicho qué es lo que pretendo hacer, ¿sí? Pero lo que va a suceder es que se va a abrir un diálogo, ¿sí? En teoría se va a abrir un diálogo. Entonces, aquí, mediante el Prime Faces Showcase, vamos a ver cuánto va el video. 22 minutos. Uf, va bastante largo. Me darían ganas como de cortar el video. A ver, un diálogo. Míralo acá. Un básico, ¿no? Este que está acá. Entonces, este diálogo. Vamos a ver este diálogo. El diálogo, pues lo podemos dejar en un archivo XHTML completamente nuevo o también lo podemos dejar aquí metido dentro del index XHTML, ¿sí? Eso ya depende del orden, pero pues yo de preferencia sí me gustaría más dejarlo fuera de algún XHTML, o sea, independiente, ¿sí? Porque es más fácil después hacerle mantenimiento. Entonces, bueno, a ver si nos apuramos un poco más. Entonces, ¿cómo funciona el tema del diálogo? Vamos a mirar cómo es el comportamiento del diálogo. Acordémonos que espichamos el botón, si tenemos ya el botón, y cuando hacemos clic, o sea, al momento que hacemos clic, se lanza esta sentencia, ¿sí? Que lo que dice es, por medio del frame faces, le pasamos entre el método, ¿sí? Que está esperando un argumento, el diálogo, ¿sí? O sea, este widget bar que definimos acá, se lo pasamos por parámetro y le mandamos a llamar el método show, o sea, muéstrelo. Fácil, ¿no? O sea, sencillo. Entonces, exactamente lo que vamos a hacer acá es que le vamos a poner widget bar, o sea, W, le vamos a poner usuario o user, ¿sí? Update, por ejemplo. Listo. Pero entonces nosotros no vamos a agregar ese método onClick, ¿sí? O sea, este que está acá, a la etiqueta de la vista, ¿sí? O sea, cuando nosotros espichemos este action listener, nosotros no vamos a poner aquí el onClick, ¿sí? No, nosotros no vamos a hacer eso. Perdón, si me enredé un poquito, vamos a desde acá, desde el MB, a ejecutar ese show. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primefaces.current, ¿sí? Punto Ajax, ¿sí? Punto, espérame, toca hacer execute
script, ¿sí? Vamos a ejecutar un script. ¿De qué tipo? Pues obviamente del mismo que está acá, o sea, pf ta 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 punto show, ¿sí? Vamos a pegar un momentico esto acá, copiamos y al lado pegamos, ¿sí? Abrimos comillas y pegamos ahí. Y esto lo cortamos y lo pegamos acá. Listo, fácil, ¿no? Entonces listo. ¿Qué va a pasar? Se va a imprimir por pantalla y se va a abrir este diálogo, ¿sí? Para de contar. Vamos a mirar si funciona tal cual esa maravilla. A ver si tanta maravilla es cierta. Entonces, listamos y digamos este que está acá. Entonces, entra el método, ¿sí? Limpia, sí, prácticamente imprime esto que está acá y pues ejecuta este comportamiento, ¿no? Y ya, se acaba todo. Y en teoría, pues efectivamente se abre el diálogo, ¿sí o no? Es el que estamos viendo en pantalla. Eso es lo que debería pasar, ¿sí o no? Listo, pero entonces, ¿de qué me sirven estas dos etiquetas dentro del diálogo? De nada, porque pues no estoy accediendo a nada. Pero sí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aquí a copiar estas dos que están acá. Y vamos a ponerle acá update, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando nosotros recibimos este objeto por parámetro y sabemos que es diferente de null, nosotros decimos ese entity que acabamos de crear allá va a ser igual al que recibimos por parámetro, ¿sí? Solo eso, ¿sí? Para que me entiendan qué es lo que acabo de hacer. Entonces, acordémonos que cuando estamos utilizando inputs de este tipo, tanto para el nombre y para el password, ¿sí? Nosotros estamos usando un entity, ¿sí? No estamos capturando la variable, ¿sí? O sea, este valor en una variable independiente, o sea, un string que diga nombre de usuario y un string que diga password. No, nosotros creamos un entity que representa lo mismo, le llenamos valores y seteamos ese objeto. Eso es todo. Pues bueno, nosotros no podemos reutilizar este create que está acá porque este se va a encargar, perdón, de solo crear, ¿sí? Nosotros debemos darle un comportamiento distinto al que pretende modificar, ¿sí? Entonces, como solo pretendemos modificar, pues por eso nosotros nos creamos un entity igual, ¿sí? Exactamente lo mismo, con getter y setter, ¿sí? Pero entonces ya tiene como valor el update, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que vamos a modificar. Entonces, claro, cuando se recibe por parámetro, o sea, cuando nosotros espichamos el botón de modificar y pasamos el que queremos modificar, pues ese mismo se asigna a ese entity que está vacío, ¿sí? Acordémonos que está vacío en este momento, ¿sí? No hay nada, no hay ningún valor ahí. Y pues como está vacío, pues toca inicializarlo, ¿no? O sea, esto que está acá, toca copiar esto que está acá, pero entonces ya no es el create, sino el update, ¿sí? Y se deja ahí limpio. ¿M? O sea, esto incluso podríamos cortar y ponerlo justamente acá. O sea, cuando no, vamos a dejarlo así. De momento no vamos a inicializarlo por defecto. Pero entonces acá sí tenemos que hacer lo siguiente. Nosotros tenemos que abrir dentro del diálogo. El diálogo, no sé por qué no está bien indentado, listo. Ya quedó bien indentado. Entonces aquí vamos a abrir una etiqueta que se llame un output label, ¿sí? Y el output label lo que pretende es mostrar la información. Bueno, pretendemos mostrar la información del registro anterior y mostrar y luego cambiarla, ¿no? Entonces aquí para lograr ese comportamiento de capturar la que ya tenemos y luego darle información a otra, podemos utilizar este update que está acá, ¿sí? Pero entonces utilicemos otro. Pongamos uno que vaya por encima de este, ¿sí? Y pongámosle temp, ¿sí? Como temporal, de cierta manera. Entonces, este temporal también va a pasarle lo mismo, ¿sí? Se va a asignar igual que este que está acá. Va a tener el mismo comportamiento. ¿Por qué? Porque necesitamos este que está acá. Necesitamos utilizar este temporal acá en este, ¿sí?
Entonces, el value de este valor, de esta etiqueta, es váyase a ese temporal, sí, que está allá, y póngame lo que vendría siendo el nombre, ¿sí? Y nosotros, aquí dentro de otro output label, ¿sí? Output label, nosotros le decimos el value que está acá va a ser nombre anterior, ¿sí? Y ojo, porque nosotros no estamos envolviendo nada de esto dentro de ninguna etiqueta que sea un panel grid, ¿sí? Acordémonos que panel grid nos permite manejar este tipo de cosas más fáciles, ¿sí? Vamos a hacerle columnas de 4 por el momento. Y listo. De momento, así tal cual, solamente ejecutemos, ¿sí? Vamos a ver cómo vamos hasta el momento. Entonces, actualizamos. Me dice que, bueno, que no, sencillamente toca apagar y prender. El tema de agregar nuevos, pues, entities, ¿sí? En caliente cuando el servidor está encendido, pues sí es difícil, ¿sí? O sea, no es tan sencillo el tema de que el servidor tome ese cambio tan fácil. Entonces, bueno, listamos la información, ahí ya está. Y acordémonos, se debe mostrar el diálogo con el label de nombre anterior y el valor, ¿sí? Entonces sería este ejemplo que está acá. Cojamos este, ya podemos quitar ese breakpoint pues, porque ya sabemos que funciona. Sin embargo, miremos cómo funciona. Entonces, acuérdense, como es diferente de vacío, o sea, tiene valor. Entonces, coge este que en este momento está nulo y le da valor. Le dice, es este. ¿Sí? O sea, es este que está acá. Y adicional, coge otro y también lo asigna, ¿sí? Y se abre el diálogo. Entonces, nombre anterior y no hay nada. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque como nosotros estamos envolviendo todo dentro de un panel grid, este panel grid, pues nosotros tenemos que hacer update sobre el panel grid, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo lo logramos? También agregamos un ID, le ponemos PNL, digamos, user up, ¿sí? UPD, o sea, update. Y pues claro, eh, podemos hacer el tema de abrir el diálogo, pero tenemos que hacer un update antes, ¿sí? Entonces lo mismo, punto .ajax, punto .update, ¿sí? ¿Y qué actualizamos? Pues acordémonos de cómo está compuesto, ¿sí? Primero va el formulario, ¿sí? O está por fuera del formulario. Entonces, sencillamente mandémosle el update directamente al panel, ¿sí? A ver si lo toma. Entonces le mandamos el update directamente al panel y pues se abre el script, ¿sí? Entonces vamos a ver si funciona. Guardemos todos los cambios y ejecutemos nuevamente. Entonces, listamos y abrimos. Y efectivamente, ¿sí? ¿Cómo lo, perdón, ¿cómo lo comprobamos? ¿Sí? Cerremos este y abramos ahora, digamos, el de Filbo, ¿sí? Filbo, ¿sí? Ahora abramos el de Rojas David, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos bien. Por el momento estamos haciéndolo bien. ¿Por qué? Porque el usuario tiene que saber que si seleccionó este, pues tiene que saber cuál es el valor anterior y luego tiene que tener un botón para poderlo actualizar, ¿sí o no? El comportamiento debe ser sencillo, o sea, no puede ser nada complejo. Entonces, si queremos, podemos quitar este header que está acá. Esto lo logramos quitando, ¿dónde está el header? Aquí, quitemos esto, header. O pongámosle aquí, actualizar usuario, ¿sí o no? Y bueno, entonces ya definimos el nombre anterior y el value, ¿sí? Pero entonces nosotros necesitamos eh, nuevo, ¿sí? Nombre. Y claro, necesitamos obviamente el input text para capturar ese valor. Pero entonces acordémonos que nosotros estamos capturando los valores accediendo directamente a algún entity que ya nos permite hacer eso, ¿sí? Entonces accedemos al entity update, ¿sí? Este que está acá. Y decimos que lo que se va a capturar va a ser el nombre, ¿sí? Eso es lo que va a pasar de momento. Y ya, eso es todo, ¿sí? Si nosotros volvemos, en teoría, pues eso ya debería funcionar, pero
Vamos a copiar los mismos cuatro que están acá y vamos a volver a pegar. Entonces ya va a ser para la nueva contraseña, ¿sí? Entonces, em, nombre entonces ya sería contraseña anterior y cambiamos acá, ya es password y pues nueva contraseña. Y aquí obviamente pues ya es password, ¿sí? El ID se mantiene si nosotros nunca estamos modificando el ID porque es la llave, ¿sí? Acordémonos que la llave no la podemos modificar porque pues si no, pues qué gracia tiene la tabla, ¿sí o no? Tener un registro único y poder modificar ese registro único. Pues se verá tabla entonces. Bueno, hasta el momento solamente se van a asignar los valores, pero no vamos a pichar ningún botón para guardar ni nada por el estilo, ¿sí o no? Y esto que está acá, esto de que asignamos el mismo entity que tenemos al update acá, quitémoslo, ¿sí? Dejemos ese entity vacío, pero entonces sí dejémoslo limpio para que podamos darle valores, o sea, para que podamos asignarle valor, ¿sí? Por medio de getter y set, ¿sí? O sea, siempre que entremos se va a crear una variable de este tipo limpia, ¿sí? Y acordémonos que cuando nosotros ejecutamos el limpiar, lo que hace limpiar es que verifica el entity que está acá, ¿sí? Pues este comportamiento lo queremos también para el que se actualiza, ¿sí? Entonces copiamos y pegamos lo mismo y hacemos lo mismo, ¿sí o no? Acá. Listo. ¿Por qué? Pues porque lo ideal es que siempre el entity, cualquiera de los dos, pues estén limpios. Y a la final, esto lo vamos a limpiar, ¿sí? Luego le vamos a dar la utilidad. Entonces, acordémonos que de momento solo se debe mostrar la información, ¿sí? Esperemos, vamos a bajar y a volver a subir. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos de video. Pero pues espero que estén disfrutando el video para ver si me están entendiendo. Bueno, ya espero acabar dentro de 4 minutos. Que se están haciendo muy largos los videos. Perdón con ustedes. Bueno, un for. eh, Esto es muy común cuando estamos trabajando. Esto toca luego cambiarlo, ¿sí? Bueno, luego les comento cómo se hace. Entonces, acordémonos que abrimos el diálogo y se muestra pues el diálogo que está acá con lo que ya hemos dicho, ¿sí? Entonces, nombre anterior, nuevo nombre y contraseña anterior y nueva contraseña, ¿sí? Lo que se pretende. Si queremos lo podemos agrupar en columnas de 4 o en columnas de 2, ¿sí? Para que sea un poco más claro lo que estamos intentando hacer. Y por acá, pues para agregar un poquito más de diferencia, pongamos un salto de línea, ¿sí? Guardemos y nuevamente actualicemos. Listo. Y a este diálogo vamos a tener que quitarle la anchura que está definida porque nos está afectando. Y lo mismo también este hey, ¿sí? Eso ya que los valores los tome dependiendo de la cantidad de componentes que tenga internamente, ¿sí? Se van a dar cuenta de lo que hablo. ¿Sí se fijan? O sea, no agrego ningún tipo de altura ni anchura, sino que inmediatamente él ya sabe qué componentes tiene y cómo va a definir los valores, ¿sí? Por algún motivo, si los toma en columnas de 2, pero hay una columna, puede ser por el BR. Quitemos el BR. Bueno, dejémoslo así. De momento dejémoslo así. Entonces, si se fijan, pues ya podríamos empezar a asignar valores acá, pero entonces no hay ninguna funcionalidad para guardar lo que estamos haciendo. Entonces, justamente acá vamos a agregar el botón por fuera del panel grid, ¿sí? Entonces vamos a agregar el P, command button, ¿sí? Que lo que va a ejecutar es lo siguiente. Esto solamente va a pasar para abrir, o sea, abrir, eh, modificar diálogo, DLG, ¿sí? Diálogo, modificar usuario, ¿sí? O si quieren, póngale update, entonces show update user, ¿sí? Para que quede más bonito. Eso va a pasar acá. Y cuando nosotros queramos ya modificar el usuario,
¿sí? Entonces sería update user. Y pues lo mismo, ¿no? Recibir un objeto. Y ese objeto, pues ya ahorita miramos qué es lo que hacemos. Haremos el try catch y lo de siempre, ¿no? Entonces, ni siquiera tenemos que recibirlo por parámetro, incluso podemos dejarlo así, porque pues lo que vamos a hacer es esto que está acá. Recordémonos que nosotros ya tenemos un user entity update, ¿sí? Y ese es el que estamos asignándole los valores. Entonces, si se cumple esa condición, pues igual que lo que ya hemos estado trabajando por acá, ¿sí? El servicio ya debería tener funcionalidad. Bueno, entonces en vez de guardar, pues nosotros todavía no hemos hecho el método de actualizar, ¿no? Pero eso es sencillo. Ya vamos para allá. De momento dejémoslo así y guardemos. Vámonos al servicio, copiamos esto que está acá y pongámosle actualizar, ¿sí? Y vámonos a la implementación. Devolvámonos a esta perspectiva. Definámosle pues, la implementación a esto. Que pues va a ser exactamente lo mismo que está acá, ¿sí? Justamente todo esto. Pero entonces, en vez de crear, pues hace update, ¿no? Y listo, eso es todo, ¿sí? No hay que hacer nada diferente. Y por acá, pues claro, cuando nosotros actualicemos, pues en vez de guardar, pues vamos a actualizar, ¿sí o no? Y pues pasamos este entity, ¿no? El update. ¿M? Y ya, en teoría eso va a pasar. Y si todo sale bien, pues ejecutemos lo típico, ¿no? El tema de limpiar, listar y actualizar. O sea, esto que está acá, este comportamiento, lo podemos copiar y pegar acá. Y pongámosle acá que se ha actualizado, ¿sí? Se ha actualizado el usuario. Listo. Y pues se limpia, lo que ya dijimos, se limpian ambas variables y las encuentra. Se lista nuevamente la información y se actualiza todo el formulario, ¿sí? Eso es lo que va a pasar en teoría. Vamos a ver si tanta maravilla es cierta. Entonces actualicemos acá, ejecutemos, abrimos. Por algún motivo nos está abriendo el diálogo. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Dice que no encuentra el método abrir el diálogo. Eso fue porque le cambiamos el nombre en caliente. Entonces nuevamente levantamos el servidor. Estas son las maravillas que tiene Java, ¿no? Em, pues si ustedes han estado trabajando con frameworks reactivos como los que existen ahorita, pues esto no lo sufre un framework de esos, ¿no? Esas son las bondades que tienen, ¿no? Pero bueno, por lo que veo este botón no tiene ningún tipo de icono ni nada por el estilo. Entonces, bueno, ni siquiera definimos nada para ese botón. Entonces, como evalue va a ser modificar usuario, ¿sí? O guardar cambios, ¿sí? Lo típico. Guardar cambios, ¿sí? Como icono, copiemos y peguemos el mismo, ¿sí? No nos compliquemos con el tema del icono, o sea, este que está acá. Pongámoslo acá. Y en el tema del Action Listener, pues ese ya lo definimos, ¿no? Entonces va a ser el usuario punto update user, ¿no? O sea, modificar usuario. Y ya, eso es todo. Eh, actualizamos allá. Volvemos y listamos. Y vamos a modificar el último, ¿no? El que creo que fue Joana. Sí. Entonces decimos, ya no se va a llamar Joana, sino pongámosle, no sé, Riquelme, ¿sí? Por algún motivo, no sé, se me vino a la cabeza Riquelme. Y como contraseña, póngale fútbol, ¿sí? Fútbol. Listo. Aquí hay un tema y es que no pusimos input password, creo que es el tema, o password. Vamos a copiar y pegar este que está acá, acá. Porque no es uno de estos, ¿no? Entonces volvamos a hacer lo mismo, el último. Y acordémonos. Entonces va a ser Riquelme. Y la contraseña va a ser fútbol, ¿no? Fútbol. Guardemos cambios, ¿sí? Entonces, se guarda el cambio,
se actualiza la información, aquí falta un comportamiento y fue el tema de cerrar el diálogo y actualizar todo el formulario, ¿sí? Para que se actualice todo y tabla. Vamos a ver si funcionó de todas formas al momento que yo en este momento de F5, si se actualizó la información, o sea, si no hay ningún error, ya no se va a llamar Joana. Pues sí, hubo algún error porque se sigue llamando Joana. Este tema tocará hacerle debug para ver qué fue lo que pasó. A ver. Tan, tan, tan. Al momento que se hizo update, parece que no entró al botón bien. Tocaría hacer, tocaría hacer un debug. Entonces vamos a poner el breakpoint justo acá y vamos a espichar el botón. Entonces abrimos diálogo, Kelme, eh, contraseña fútbol y guardamos cambios. Entonces venimos, aquí estamos pues como definimos, ¿no? Ah, ok, o sea, no estamos asignando nada. Y miramos, name user está limpio. Va a tocar poner esto que está acá, aquí. Y levantemos de nuevo. Bueno, por el momento voy a dejar este video acá para no hacerlo tan largo y voy a continuar en el siguiente con el mismo tema, ¿sí? En este punto. Entonces voy a pausar acá y vamos a continuar.